Hola, ¿qué tal amigos? Como parte del fenómeno de aprendizaje del día de hoy vamos a estar hablando sobre las generalidades del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información, inexactitud en la fuente o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este espacio abordaremos desde un punto de vista objetivo y científico qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. En definitiva, cómo nos afecta el cambio climático. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos. Estos dos conceptos son el cambio climático y el calentamiento global. Y es que existe una importante diferencia entre uno y el otro. El calentamiento global es la causa del calentamiento climático y eso es una de las principales disyuntivas entre diferenciar un concepto de otro. Recordar que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones de la atmósfera y las emisiones de gases de efecto invernadero derivan de las actividades del ser humano que están provocando las variaciones en el clima que de lo contrario no se producirían de manera natural. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en ocasiones de forma natural en el pasado, pero estos procesos llevan cientos de años y son bastante lentos. A veces necesitan hasta millones de años desde la última glaciación que vivió nuestro planeta. Mientras que ahora, a consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Estas consecuencias son fenómenos climatológicos bastante abruptos, como fuertes lluvias, fuertes periodos de sequía y otros fenómenos que más adelante vamos a estar abordando cuando hablemos de las consecuencias, así como de las causas que originan el cambio climático. Antes de profundizar a detalle sobre las causas y las consecuencias del cambio climático, te vamos a contar por qué es importante esto. Causas del cambio climático. Una de las causas del cambio climático es, como lo ven en la diapositiva, es la utilización de productos derivados del petróleo, como son la gasolina, el queroseno, el combustible diésel, el combustible JP4 para muchas aeronaves. También son las actividades industriales que generan residuos que son directamente perjudiciales para nuestro planeta y el bienestar del lugar donde vivimos. También otra causa del cambio climático es el manejo inadecuado de los residuos y también el cambio del uso de suelo, es decir, no darle el uso correcto a los suelos. Una de las causas del calentamiento climático, la principal causa, diría yo, del calentamiento climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Entre las causas del cambio climático, tenemos una de ellas es los gases de efecto invernadero. Entre ellos podemos mencionar el dióxido de carbono o CO2 y el metano. Estos compuestos son altamente dañinos, provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, por el transporte, para la calefacción, por la industria y por la edificación. También, en el caso del metano, son provocados ampliamente en la ganadería, la agricultura, principalmente en el cultivo del arroz, el tratamiento de aguas residuales y los vertederos, entre otros. Otra causa del calentamiento global que es importante mencionar es el aumento exponencial de la población. El número de habitantes del planeta crece exponencialmente. Hoy somos más de 7.700 millones de personas y continuamente esta tasa sigue creciendo. Hasta 2050 se estima que seremos al menos 2.000 millones más de lo que somos ahora. Indudablemente el aumento exponencial en la población trae un consumo mayor de todas estas sustancias que de una u otra manera afectan el bienestar de nuestro planeta. Otra causa del cambio climático es la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación. Los bosques
y selvas tropicales desaparecen a una velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años se han destruido nada más y nada menos que 13 millones de hectáreas de bosque. Los bosques son sumideros naturales para el carbono y, como todos lo saben, los árboles llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, que es el proceso capaz de transformar el dióxido de carbono en oxígeno respirable para todos los seres vivos de nuestro planeta. Otra causa del cambio climático es la destrucción de los ecosistemas marinos, que esto indudablemente ha provocado efectos como los derrames de petróleos en buques petrolíferos, también la adición de sustancias a las grandes masas de agua, y sin duda alguna que es un fenómeno bastante conocido. ¿En qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático? Los expertos coinciden en señalar que la revolución industrial fue el punto de partida o la inflexión para la producción de gases de efecto invernadero, que de una u otra manera trajo consigo el crecimiento de toda esta actividad industrial que originó el gran consumo, el desmesurado consumo principalmente de combustibles fósiles derivados del petróleo y de algunos también como el carbón, principalmente para la producción de energía. Es tiempo de hablar un poco sobre las consecuencias del cambio climático, y es que una de estas consecuencias es el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento en la concentración también de gases de efecto invernadero, el aumento en la temperatura de nuestro planeta, que también produce eventos climáticos bastante abruptos en nuestro planeta, como sequías durante tiempos muy prolongados, fuertes lluvias de manera muy abrupta. Recientemente hemos visto tormentas tropicales en las que cae una cantidad de agua en un periodo muy corto que debería caer en un tiempo más largo, y que indudablemente crea pérdidas materiales y hasta pérdidas humanas sobre nuestra civilización. Esto también crea efectos dañinos adversos sobre la salud de las personas que habitan nuestro planeta, y sí que también produce otras consecuencias como la contaminación de los recursos hídricos y algunos aspectos que también son bien importantes. Algunos de los principales efectos del cambio climático son el cambio en los ecosistemas y la desertificación, algo de lo que venimos hablando. La alta deforestación es una consecuencia bastante grave de esto, que deteriora la salud de nuestro planeta. El derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar. Obviamente, al incrementarse la temperatura de nuestro planeta, la tendencia natural es que los casquetes polares aumenten su temperatura y como causa natural comiencen a derretirse, lo que indudablemente aumenta el nivel del mar, provocando inundaciones en aquellas ciudades y lugares de nuestro planeta que están próximas al nivel del mar. Otra consecuencia también bastante destacada del cambio climático es la acidificación de los océanos. Aunque no lo crean, el cambio climático provoca un aumento en la cantidad de sal en nuestros mares que crea algunas repercusiones, sobre todo en los seres vivos, en los peces que habitan en las grandes masas de agua. Crean también movimientos migratorios y sí que mueven toda la distorsión de la fauna y la flora marina. Otra consecuencia también bastante destacada del cambio climático son los fenómenos meteorológicos extremos, como lo habíamos dicho: huracanes, ciclones, tifones, sequías muy prolongadas, inundaciones, lluvias y nevadas que incrementan su grado de violencia, y por supuesto el calentamiento global, que provoca pérdidas materiales y humanas sobre todo. Otra consecuencia es la extinción de especies, sobre todo de especies animales, que en los últimos 200 años se ha incrementado mucho por la introducción de la mano del hombre y las migraciones masivas. Estas migraciones masivas como consecuencia de que las especies se ven amenazadas en alguna zona en particular y buscan refugio en otras zonas que no estén tan densamente pobladas por seres humanos. Algunas de las cosas con las que podemos contribuir a la mitigación del cambio climático es la forestación, la preservación de espacios al aire libre, el uso adecuado de nuestros suelos, la reubicación, la protección de la infraestructura, el diseño de edificaciones, es decir,
saber en dónde construir poblaciones de manera que no invadan el espacio de reservas naturales, de bosques, y que no contribuyan a deforestar grandes áreas. Las acciones que reducen la vulnerabilidad de la sociedad y la sustentabilidad de los sistemas naturales ante los efectos reales o esperados del cambio climático. También un aspecto para mitigar el cambio climático, como lo vemos en la parte derecha de la lámina, en el globo que se ve de color verde, aumento de la eficiencia energética, la incorporación de las energías renovables, el transporte sostenible, como lo hemos visto en la incorporación reciente de muchos fabricantes que tienen en el mercado vehículos 100% eléctricos, que de una u otra manera promueven una alternativa a los vehículos que utilizan combustibles fósiles. La captura del uso de metano, la mejora en los procesos industriales y los sumideros de carbono. Escenarios del cambio climático en el mundo, digamos que a largo plazo. Indudablemente el cambio climático no lo podemos detener, pero sí que lo podemos reducir a un punto que sea bastante sostenible, y bajo distintos escenarios las proyecciones del cambio futuro en el clima a nivel mundial indican un aumento en la temperatura entre 0.7 grados de forma conservadora hasta los 4.2 grados en los próximos 100 años. Pronósticos sobre el cambio en el régimen de la lluvia, lo que probablemente va a traer largos periodos de sequía, afectando a algunas zonas del mundo más que a otras. Un aumento en el uso de las buenas prácticas amigables con el medio ambiente, y sobre todo reducir el uso de sustancias contaminantes que incorporen nuevas tecnologías para mitigar muchos de estos efectos. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que haya sido de su agrado este pequeño seminario sobre el cambio climático. Yo les recuerdo que yo soy el ingeniero Antonio Castañeda para ustedes. Esto fue parte de la asignatura del diplomado en docencia universitaria de la UPEL, octubre 2022. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, interactuar, y seguro que estaremos atentos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.